Bienvenidos a Teje con Ilusión, mi nombre es Yolanda. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo hacer estas setas, conocidas como enoki. Las setas tienen entre 4 y 14 centímetros de la altura. Son muy fáciles de hacer. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros y un ganchillo de 2 milímetros y medio. Vamos a necesitar también una aguja y tijeras. Vamos a empezar por el tronco. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, vamos a trabajar en vueltas espirales. Todas las vueltas vamos a empezar en el punto donde tenemos el marcador, así que antes de cambiar el marcador marcamos bien el punto donde vamos a empezar la vuelta. Volvemos a marcar el punto que tenemos en el ganchillo y tejemos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Otra vez cambiamos el marcador y continuamos. El extremo del anillo mágico de momento podemos sacar hacia afuera para que no nos moleste. Y continuamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Continuamos de esta manera hasta llegar a alrededor de 7 centímetros de largo total. Aquí ya tengo los 7 centímetros hechos. El extremo ahora podemos esconder dentro. Ahora hacemos un punto deslizado, subimos 2 cadenetas, en el mismo punto hacemos un punto medio alto, las primeras 2 cadenetas también contamos como un punto medio alto, así que tenemos un aumento de puntos medio altos. Y repetimos. Otro aumento de puntos medio altos. En total tenemos que hacer 6 aumentos de puntos medio altos. En cada punto bajo de la vuelta anterior hacemos un aumento de puntos medio altos. Tenemos 3 aumentos. 4 aumentos. 5 aumentos. Y 6 aumentos. Saltamos el punto deslizado. Ahora cortamos el hilo un poco largo. Sacamos el punto. Enhebramos una aguja. Pasamos el hilo por la segunda cadeneta. Y ahora por el último punto. Ajustamos el punto y el hilo escondemos dentro del tronco.
Ahora vamos a ver cómo hacer el sombrero. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Aquí también vamos a trabajar en vueltas espirales, así que cerramos el anillo mágico. La segunda vuelta vamos a empezar en el punto donde tenemos el marcador. Marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y en la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la primera vuelta, de la vuelta del anillo mágico. Un punto y otro punto en el mismo sitio. Tenemos un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos, 6 aumentos, 7 aumentos y 8 aumentos. Deberíamos tener 16 puntos bajos. Otra vez, marcamos bien el punto donde vamos a empezar vuelta número 3 y marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Vamos a tejer 3 vueltas sin aumentar, 3 vueltas de 16 puntos bajos. Tenemos una vuelta de 16 puntos bajos, hacemos otras 2 vueltas, igual que la vuelta número 3. Hasta ahora tenemos 5 vueltas, las 2 primeras con los aumentos y las 3 últimas sin aumentar. Vuelta número 6, en esta vuelta vamos a disminuir 4 puntos. El motivo que repetimos 4 veces es 2 puntos bajos y una disminución. 1, 2, y para hacer una disminución cogemos la mitad del punto siguiente hacemos un punto bajo. Repetimos. 2 puntos bajos, una disminución. Dos puntos, una disminución. Repetimos una vez más. Dos puntos, una disminución. Ahora deberíamos tener 12 puntos bajos. Vamos a unir el sombrero con el tronco. En las dos piezas tenemos la misma cantidad de puntos. Ahora vamos a tejer una vuelta en punto bajo, cogiendo las dos partes, la parte del sombrero con la parte del tronco, pero en la parte del tronco tejemos solamente en la parte trasera del punto, en la parte de fuera. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cortamos el hilo un poco largo, sacamos el punto, enhebramos una aguja y ahora pasamos el hilo por el primer punto de esta vuelta y ahora por el último y lo escondemos dentro. Ahora la vuelta que hemos hecho en punto medio alto escondemos dentro del sombrero para rellenarlo. Aplastamos un poquito el sombrero y ya tenemos una pieza terminada. Podemos hacer tantas piezas que nos guste con diferentes alturas. Ahora vamos a hacer otra setita, pero con el tronco un poquito más pequeñito y el sombrero también un poquito más pequeñito. Vamos a empezar con un anillo mágico. Sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y esta vez vamos a tejer 5 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cinco puntos, cerramos el anillo mágico. Aquí también vamos a trabajar en vueltas espirales. Marcamos bien el punto donde vamos a empezar la vuelta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y tejemos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cambiamos el marcador y continuamos de esta manera hasta llegar a la altura deseada. Esta vez podemos hacer el tronco de la altura entre 4 y 6 centímetros. Aquí ya he llegado a la altura deseada. Comparando con el tronco anterior, vemos que es un poquito más estrecho. Ahora hacemos un punto deslizado. Una cadeneta. Marcamos el punto. Y vamos a hacer 5 aumentos de puntos bajos. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Hacemos un aumento de punto bajo. 2 aumentos.
3 aumentos, 4 aumentos y 5 aumentos. Saltamos el punto deslizado. Ahora cortamos el hilo un poco largo, cerramos el punto, enhebramos una aguja y cerramos la vuelta. Pasamos el hilo por el punto donde tenemos el marcador y ahora por el último. Y escondemos el hilo dentro. Vamos a ver cómo hacer el sombrero. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, trabajamos en vueltas espirales. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Así que tenemos que hacer 6 aumentos seguidos. Un aumento. Dos aumentos. 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos y 6 aumentos. Cambiamos el marcador, deberíamos tener 12 puntos bajos. Tejemos 2 vueltas sin aumentar. 2 vueltas de 12 puntos bajos. En total tenemos 4 vueltas. En la vuelta número 5 vamos a disminuir 2 puntos. El motivo que repetimos 2 veces es 4 puntos bajos y una disminución. Cuatro puntos, una disminución. Cogemos la mitad del punto siguiente, hacemos un punto bajo. Repetimos. Cuatro puntos, una disminución. Ahora deberíamos tener 10 puntos bajos. Vamos a unir la parte del sombrero con la parte del tronco. En la parte del tronco también tenemos 10 puntos. Así que vamos a tejer una vuelta de 10 puntos bajos. La parte del sombrero cogemos el punto entero y en la parte del tronco cogemos la mitad del punto. La parte de fuera.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cortamos el hilo un poco largo, sacamos el punto, enhebramos una aguja, primero cerramos la vuelta, escondemos el hilo dentro del sombrero. Y aquí, igual que antes, la última vuelta que hemos hecho en punto bajo, la de los aumentos, escondemos dentro del sombrero. Ahora aplastamos el sombrero. Y ya tenemos la seta terminada. Y de estas setitas también hacemos la cantidad que nos guste. Podemos hacer diferentes alturas del tronquito. Ahora vamos a unir las piezas, los troncos, así que enhebramos una aguja con el hilo, con el mismo hilo que hemos utilizado para hacer las setas. Y los vamos a ir uniendo. Aquí colocamos otra seta y hacemos lo mismo.
La dejamos en la misma altura. Ahora podemos colocar una de las más bajitas. Seguimos de esta manera hasta coser todas las piezas. Y aquí ya tenemos la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.